Hoy el Señor hablaba a mi corazón sobre un personaje muy importante de la Biblia que fue Ezequías, ¿no? Creo que fue el mejor rey de Judá, ¿no? Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24. Gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito de Ezequías o lo que le pasó a Ezequías y que en realidad nos pasa a todos nosotros, ¿no? Es importante. ¿A cuántos les gusta estudiar, escudriñar y aprender sobre los personajes de la Biblia, ¿no? Fueron hombres como nosotros, fueron mujeres como nosotras. Y qué importante porque nos han dejado un ejemplo a todos nosotros. Y yo hoy me identifiqué con Ezequías. Vamos a ver Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Seguramente en tu Biblia a lo mejor cambia alguna palabrita, pero hoy el Señor me llevó a esta versión. Tenemos allí todas las versiones, seguramente ustedes también, ¿no? Y qué bueno es eso, porque el Señor nos va guiando a cada uno de nosotros. Bueno, a ver, ¿qué Biblia agarramos? Nuestra hermana Cristina sabe de eso, ¿no? Que las tiene todas. ¿Qué Biblia agarro hoy, Señor? Y a mí me dirigió mi mirada y tomé la Dios habla hoy. Y apenas abro la Biblia, el Señor me habló. Amén. Dice, enfermedad y curación de Ezequías. Dos cosas que son importantes en nuestra vida. Decía enfermedad y curación. Porque el Señor trae siempre la salida para toda situación, para todo problema que nosotros tengamos. En el caso de Ezequías, bueno, tuvo que vivir esta situación entre tantas otras. Todos en algún momento tuvimos un problema en nuestro cuerpo, o lo tenemos o lo vamos a tener. Tenemos un cuerpo natural, amén, de carne, y si no, tenemos otro tipo de problemas, pero en la vida vamos a tener que pasar por dificultades, amén. Vamos a tener todos que pasar por dificultades. Te cuento un poquito, Ezequías se parece, porque vamos a leer Isaías. Ezequías, el nombre significa Jehová fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Gloria a Dios. Qué importante es eso, Jehová fortalece. Y nosotros también tenemos, porque yo creo que todos los personajes de la Biblia, porque toda la Biblia es para nosotros, amén. Toda la palabra es para nosotros. Entonces tomamos esa bendición que tenía Ezequías. Jehová fortalece. Jehová lo fortaleció en todo momento. Dice que era muy devoto de Jehová, de nuestro Dios, del verdadero Dios. Y era hijo de Acaz. Su papá era malo realmente, era idólatra. Dice que despreció al Dios verdadero, a Jehová. Dice que consagraba sus hijos y los mataba, tremendo, ¿no? A dioses paganos. O sea que tuvo un mal ejemplo. ¿Cuántos tuvimos malos ejemplos? Amén. Pero sin embargo él era un hombre recto, él amaba al Señor, como todos nosotros. Y me interesó el personaje, porque nos podemos identificar todos nosotros. Servía al Señor con todo su corazón. Lo hacía. ¿Cuántos servimos al Señor con todo el corazón? Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Entonces nos identificamos. Hizo muchas cosas buenas, muchas cosas. Reparó el templo, lo limpió, lo reorganizó, ¿no es cierto? Comenzó a practicar la Pascua, a celebrar la Pascua, que habían dejado de celebrar la Pascua, que era un estatuto perpetuo de parte de Moisés. Quitó los lugares altos, los lugares donde había idolatría. En los lugares altos sabemos que se adoraba a dioses falsos, ¿no? Dice que destruyó imágenes, hizo muchísimas cosas buenas, amén. Muchas cosas buenas. Rompió en la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan que Moisés se erigió en el desierto? Bueno, dice que el pueblo la adoraba, se había convertido en un objeto de adoración y él sacó todo eso. Amén. O sea que era una buena persona. Amén. Amaba al Señor. Nosotros estamos de alguna manera, no digo que somos buenos, no hay nadie bueno, porque solo Dios es bueno, pero Él va sacando, va trabajando en nuestra vida y va sacando cosas malas y va poniendo su esencia, como decíamos recién, cosas buenas. Entonces, ¿nos identificamos con Ezequías?
Nos identificamos. Ahora vamos a leer estos versículos. Dice, por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo. Dice, pero oró al Señor, quien le contestó por medio de una señal milagrosa. Dice aquí, ¿no? Amén. Vamos a leer a partir del versículo 24. Este es el 24, ¿no? Sí. Amén. Le contestó por medio de una señal milagrosa. Pero a pesar del beneficio que había recibido, dice, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. Yo realmente no lo había visto a través de, ¿no es cierto?, de esta perspectiva. Y lo bueno de leer las diferentes versiones es que justamente podemos ver diferentes apreciaciones, como también nos pasa con los evangelios, ¿no? Los 4 evangelios escritos por 4 personas diferentes tenían una visión diferente también. Creo que las versiones sirven para eso. Entonces, fíjate, ¿no? Dice, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. Sin embargo, dice versículo 26, a pesar de su orgullo, ¿cuántas veces repite orgullo? 2 veces. Y cuando aprendimos que cuando las cosas en la palabra se repiten 2 veces, es porque realmente son ciertas, son ciertísimas, ¿no? Dice, sin embargo, a pesar de su orgullo, Ezequías se humilló ante Dios. Entonces, se humilló ante el Señor, pero seguía orgulloso, ¿no? ¿Amén? O tenía orgullo en su corazón. Y dice, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén. Y el Señor no descargó su ira sobre ellos mientras Ezequías vivió. O sea que Ezequías, y dice los habitantes de Jerusalén, amén, porque no dice Ezequías solo, los habitantes de Jerusalén también, de alguna manera, eran orgullosos. Gloria a Dios, ay, ay, ay. Qué tremendo esto, ¿no? Cuando el pastor a mí me dijo por primera vez, sos una orgullosa, yo lo miré y le digo, ¿qué me estás diciendo? Estás re mal, le decía yo. No sabía ni lo que significaba la palabra, porque a veces pasa eso, no sabemos. En una oportunidad yo veía, estaba ministrando una hermana y me estaba hablando, tenía el orgullo por allá arriba, pero ella decía que era humilde. Entonces, de pronto le digo, y tenemos que ver un poquito el orgullo. ¿Yo? Me dijo, ¿y eso qué es? ¿Yo? No. Entonces, no sabía de qué se estaba hablando. Muchas veces no sabemos. Entonces, como no sabemos, cometemos errores o no, por no saber. Por eso es importante leer la Biblia, porque nos abre el entendimiento, nos abre el corazón. Y hoy, cuando estaba meditando sobre estos versículos y esta palabra, veía como si fuese que nosotros vamos caminando y el orgullo está al lado nuestro, ¿no? Vamos caminando y nos acompaña el orgullo, ¿no? Nos va acompañando a todos lados donde nosotros vamos. Ahí está el orgullo. Y de pronto, fíjate, le pasó a Ezequías que se humilló en un momentito, ¿no? Y se humilló delante del Señor, no estamos hablando de ninguna persona. Se humilló delante del Señor, pero seguía orgulloso. Entonces, si seguía orgulloso, el orgullo después se fue con él, ¿o no? Y yo me imaginaba, ¿no? Que también uno se imagina cosas de la palabra, situaciones. Entonces, fui a buscar, a ver, ¿de dónde sale esto? Y todos sabemos que desde el principio, pero es relatado en el libro de Ezequiel, capítulo 28, también en la Dios habla hoy, versículo 17. Ezequiel 28, 17. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 nos hablan de Satanás, del enemigo, ¿no? De su principio. Y fíjate lo que le pasó. Dice, tu belleza te llenó de orgullo. ¡Epa! Qué tremendo esto, ¿no? ¿Será que la belleza nos agranda? ¿Agranda a Chacarita? Yo hoy justo me puse la camisa de Chacarita, estoy en problemas. El otro día el pastor me dice, ponete esa camisa que me gusta. Y hoy me la puse, justo hoy. Es para mí la palabra. Entonces dice, tu belleza se llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Ay, Señor,
Qué tremendo, ¿no? Entonces, cosas buenas, decí conmigo cosas buenas. Cosas buenas. Cosas buenas que podemos tener, que el Señor nos haya podido dar, pueden echar a perder nuestra sabiduría y nos pueden llenar de orgullo, ¿no? Mire, dice, yo te arrojé al suelo. ¡Ja! Dice, te puse al ridículo en presencia de los reyes. Entonces, qué tremenda situación, ¿no? Que algo bueno en nuestra vida nos pueda causar un tremendo problema. Vuelvo a decir, esto está en nuestra esencia. Yo creo que en todos nosotros hasta que el Señor nos comienza a hablarnos, amén, primero nos comienza a hablar, nos comienza a ministrar y tenemos que alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada vez vamos a tener que ser más trabajados, ser más, ¿no es cierto?, ministrados para crecer, para poder liberarnos de todas esas cosas, amén, porque nos podemos liberar. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo logró. Entonces, si Él lo logró, nosotros también lo podemos lograr, amén. Volvamos a segunda de Crónicas, capítulo 32, veíamos del 24 al 26. Entonces, el versículo 26, volvemos a leerlo. Sin embargo, a pesar de su orgullo, Ezequías se humilló ante Dios y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén. Y el Señor no descargó su ira sobre ellos mientras Ezequías vivió. Hay tiempos, decí conmigo, hay tiempos. Hay tiempos. El Señor nos da tiempo a cambiar. El Señor nos da oportunidades, ¿no? No es un Dios que va a decir, bueno, yo te hablo hoy, mañana ya cambiá. Nos va a dar tiempo, nos va a dar oportunidades, pero después va a llegar el momento que va a tratar con nuestra vida. Y esto es importante, es bueno para nosotros. En Segunda de Reyes, capítulo 20, vamos a leer del 1 al 11. Es importante, fíjate, ¿cuál es el título? El mismo que en Segunda de Crónicas, enfermedad y curación de Ezequías. En esta versión vuelve a repetir el mismo título, porque en realidad también nos habla de la misma historia, pero nos cuenta un poquito más. Dice, por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, siempre que pasemos por una situación difícil, el Señor nos envía la palabra, ¿no? Y al siervo de Dios, Isaías, en este caso, que vivía y traía la palabra del Señor. El Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Entonces, fíjate qué tremendas palabras, ¿no? Cómo nosotros vemos que el Señor dictamina cosas, pero también puede cambiar de opinión, ¿no? Puede, de acuerdo a cómo nosotros vamos reaccionando, puede cambiar las cosas. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Amén. Hasta el versículo 11. Entonces, y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo, entonces, fíjate vos cómo el Señor no se le escapa nada, ¿no? Todas las lágrimas, todas las palabras, todo lo que nosotros le decimos al Señor, Él lo ve, está delante de Él. Y ocurrió que antes que Isaías saliera, amén, recibió la palabra. Dice, vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo. No era cualquier persona. Era una persona en autoridad, era una persona que el Señor estaba usando. Decí conmigo, el Señor nos quiere usar. El Señor nos Amén. quiere usar. El Señor nos está usando. Damos un pasito más hacia adelante. Entonces dice, el Señor, Dios de tu antepasado David, dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte. Y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Entonces, qué importante es cómo el Señor estableció que nosotros tenemos que buscar al Señor en su templo. Entonces, hay que ser agradecido. Una de las cosas que decía, hemos leído antes, que no era agradecido Ezequías, ¿no? Dice que no fue agradecido. Entonces, ¿cuántas personas hay que no son agradecidas? Hijos del Señor, hijas del Señor, que el Señor hizo milagros.
no pudieron tener hijos, tienen hijos. Amén. El Señor los sanó y no vienen a la casa del Señor. Amén. Porque dice, dentro de 3 días podrás ir al templo, porque voy a sanarte. ¿Qué tenemos que hacer cuando recibimos un milagro del Señor? Ir al templo. Ser agradecidos. Venir al templo y ser agradecidos. Conmigo decí ser agradecidos. Ser agradecido. Conmigo decí conmigo. Lo dije al revés. Ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Necesitamos ser agradecidos. Porque el Señor quiere hacer milagros con nuestras vidas. Pero qué importante que quiere cambiarnos. Fíjate cómo lo primero que quería cambiar en Ezequías era algo que le pasaba adentro, en el corazón. Entonces el Señor quiere trabajar con nuestra vida en medio de una dificultad para cambiar cosas. Eso, en definitiva, es de lo que se trata esta palabra. Dice, voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Y Isaías mandó hacer una pasta de higos, la hicieron, y se la aplicaron al rey en la parte enferma. Hay muchos que hacen curaciones con diversas cosas, ¿no es cierto? Y no lo hacen en el nombre del Señor o por la palabra de Dios. Y esto es curanderismo. Hay una diferencia grande entre tomar la palabra y desvirtuarla, ¿no? Porque con estas cosas se hace hechicería y curanderismo, porque dicen, bueno, vamos a hacer un preparadito, vamos a hacer una cosa, pero esto es una palabra de Dios, es muy distinto. Por la palabra de Dios, por medio del profeta del Señor, de la manera en que el Señor dijo que había que hacer, tomar esa pasta de higo y ponerla en la parte enferma, es como cuando Jesús agarraba el barro y le pasaba, claro, en los oídos, y hacía diferentes cosas, escupía o hacía diferentes cosas, gloria a Dios, suena feo, pero bueno, y hay algunos que toman esas cosas y hacen tonterías, pero que no son de Dios. Entonces tenemos que tener una palabra de Dios, y el Señor nos va a indicar en el nombre del Señor, por la palabra del Señor, y es muy distinto al curanderismo, que quería dejar esto en claro, porque muchos hay que toman y bueno, vamos a hacer este preparadito, vamos a hacer, ¿no es cierto?, tal otra cosa, y resulta que todo eso es hechicería. Entonces dice, entonces Ezequías preguntó a Isaías, ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar y que dentro de 3 días podré ir al templo del Señor? Esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá su promesa. Decí conmigo, cumplir la promesa. Cumplir la promesa. El Señor cumple lo que dice. El Señor te dice, te voy a ayudar, te va a ayudar. El Señor te dice, te voy a sanar, te va a sanar. Hay que buscar que el Señor nos hable, buscar al Señor. Hay que buscar al Señor. Yo me recuerdo, mi abuela partió con el Señor, pero ella fue una persona que durante muchos años estuvo enferma. Se le cerraban los bronquios, no podía respirar. De chica yo recuerdo cómo se ahogaba, pero se ahogaba, feo. Por morir estuvo varias veces. Y estaba, a veces me llamaban por teléfono, nosotros vivíamos siempre lejos, y me llamaban por teléfono. Imagínate que yo no podía salir corriendo, porque siempre estábamos a distancia de ellos, pero oraba y le decía al Señor siempre, oraba por ella y le decía al Señor, Señor, ¿cómo está mi abuela? ¿Va a vivir? ¿Va a salir? Y el Señor me decía, va a salir. Entonces yo le decía, mi mamá a lo mejor me decía, pero vos sabés qué mal que está la abuela. Quédate tranquila, que el Señor la va a sanar. Así fue, hasta el último momento que la fuimos a ver con el pastor. Me recuerdo que nos movió, fuimos a visitarla, y cuando regresábamos el Señor me habla y me dijo, orá por ella, para que la prepare para la siega, porque me la llevo. Y al poquito tiempo se la llevó. Entonces el Señor nos va a hablar a nosotros, nos va a hablar. Tenemos que querer escucharlo y tenemos que creer la palabra que Él nos da. Y cuando Él nos habla, nosotros sabemos que nos habló el Señor, ahí nos plantamos en el nombre del Señor. Amén. Escuchando la voz de Dios. Entonces esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que las retroceda?
Qué tremendo, ¿no? Decí conmigo el tiempo. El tiempo. El tiempo para nosotros es fundamental. Amén. Es fundamental. Nosotros tenemos una vida y un tiempo que el Señor nos regala. Fíjate vos cómo el Señor estaba hablándole a Ezequías, estaba ministrando a Ezequías, lo estaba fortaleciendo Ezequías y le estaba enseñando a Ezequías, como nos tiene que enseñar a todos nosotros. Quizás no tengamos una dolencia en nuestro cuerpo, pero tengamos otra situación que tengamos que vivir, un quiebre económico, como nos tocó vivir a nosotros también como familia, diversas pruebas. La palabra dice diversas pruebas, así conmigo, diversas pruebas. Diversas pruebas. Amén, diversas pruebas. Pero en todas ellas el Señor nos va a enseñar sus principios. El tiempo para nosotros es fundamental. Entonces dice, y Ezequías le contestó, que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Decí conmigo, lo difícil es ir para atrás. Es ir para atrás. No se puede ir para atrás. Amén. No se puede retroceder. ¿Cuántos quieren retroceder en el tiempo? No se puede. Amén, no se puede. Entonces el Señor, fíjate, hizo un milagro con la vida de Ezequías, pero eso nos deja una enseñanza. Nosotros tenemos que valorar el tiempo que el Señor nos da, porque no podemos ir para atrás, no podemos ir, aunque queramos. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había avanzado en el reloj del sol de Acaz. Entonces es tremendo esto, el Señor nos muestra que para nosotros el tiempo es importante. Amén. Tenemos que dar gracias por la vida que el Señor nos da, tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Porque el Señor nos da la vida para que nosotros no solo le busquemos, porque Ezequías lo estaba buscando al Señor, pero nos pide que nosotros entendamos cosas que no entendemos. Y eso solamente lo entendemos a través de situaciones que vayamos a vivir. ¿Amén? Gloria al Señor. Qué importante que es esto. Vamos a leer del 12 al 19. Entonces, el Señor hizo un milagro con la vida de Ezequías, escuchó su oración. Entonces, decí conmigo 15 años de vida. 15 años de vida. El Señor le regaló 15 años de vida. Decí conmigo tiempo. Tiempo. Un tiempo, le dio tiempo. El tiempo es importante para nosotros. Le regaló el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el tiempo? Y ahí estuvo el error de Ezequías, ¿no? No lo que hizo en un determinado momento, sino lo que había adentro de su corazón y que no se dejaba trabajar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Amén? ¿Cuánto van a aprender conmigo? Porque estamos aprendiendo de estos ejemplos para que no nos pase a nosotros. Las cosas que nosotros vemos malas, escritas o podemos ver de alguien o de algo, no es para imitar. Lo malo no se imita. ¿Qué dice la Biblia? Lo malo se desecha, lo bueno se recibe. Entonces, lo malo es para decir, a mí no me va a pasar porque el Señor me está enseñando. No necesariamente a nosotros nos tiene que pasar. Por eso nos habla, por eso nos ministra, para que nosotros tengamos la palabra y no caigamos en esos errores. Por aquel tiempo, dice el rey Merodach Baladán. Qué tremendo nombre, ¿no? Merodach. ¿Cómo estaba Merodach? Merodeando. Estaba dando vueltas Merodach. Y ahí está el enemigo. ¿Qué dice? Que anda dando vueltas alrededor como un león, ¿no? Anda merodeando, los merodeadores. Por aquel tiempo el rey Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Decí conmigo, el rey de Babilonia. El rey de el Babilonia. Pastor nos está hablando de esto, del sistema del mundo, ¿no? Del príncipe de este mundo. Entonces, es tremendo. Dice, oyó decir que Ezequías, oyó decir, qué casualidad que escuchó. ¿No es cierto? Qué casualidad. Anda dando vuelta ahí y a ver qué provecho puede sacar de todo esto. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el enemigo anda dando vuelta.
anda dando vueltas, ¿no? Entonces dice, había estado enfermo. Había estado, decí conmigo, pasado. Pasado. Es tremendo esto, el pasado. En el pasado ocurrieron cosas, ¿no? Y pueden haber sido de gran bendición para nosotros, milagros. Pero ¿qué hacemos en el presente? ¿Qué hacemos en el futuro? ¿Somos agradecidos? Tenía un problema de orgullo. Aunque era orgulloso, ¿qué pasó? Se humilló ante el Señor, pero siguió orgulloso. No era agradecido. Y eso que era bueno. Yo creo que nos podemos identificar todos porque necesitamos aprender, necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. Entonces dice, y por medio de unos mensajeros le envió cartas y un regalo. El enemigo siempre se quiere hacer el amigo, ¿no? Siempre se quiere hacer pasar por cristiano. Siempre se quiere tomar partido, es tremendo. Ezequías los atendió y les mostró su tesoro. Entonces, imagínate, el orgullo que va con nosotros a todos lados, ¿no? Cuando venimos a la iglesia, lo dejamos afuera, algunos. Algunos los dejamos afuera, pero después cuando salimos, nos está esperando ahí afuera y se quiere venir con nosotros y se viene con nosotros. Qué tremendo es. Algunos será un orgullito así, ¿no? Algunos será uno grandotote. Algunos será como la estatura. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay! ¿No? Pero a lo mejor un enano, pero un orgullo hay ahí. Un chiquitito, un bebito, un gigantón, no sé. Pero el orgullo anda esperándonos por ahí, ¿no? Y a veces, lamentablemente, está dentro. Se mueve adentro de la iglesia. No debería de ser el ámbito, porque no es el ámbito propicio. ¿Amén? Acá tenemos que aprender del Señor y estamos aprendiendo del Señor, que era manso y humilde de corazón. Entonces, no deberíamos servir al Señor con orgullo, no deberíamos hacer nada para el Señor con orgullo, ¿no? Deberíamos demostrar el carácter de Cristo. Deberíamos de dejar, por un rato aunque sea, decí conmigo, por un ratito. Por un ratito. Uy, no, siempre, pero bueno, por un rato es como que decimos, bueno, ahora basta, soltame, ya no te quiero acá. Entonces, pero hay algunos que lo tienen incorporado, ¿o no? ¿No vemos a veces personas que son muy orgullosas, que sirven al Señor con orgullo, ¿no? Que se les nota, y uno a veces lo ve en el otro. Pero, ¿y nos verán a nosotros? ¿No? ¿Saldrá alguna palabra? ¿No? Que se escapa, que denota un poquito de orgullo. ¿No es cierto? Que a veces pasa eso y es bueno reconocerlo. Es bueno reconocerlo. No podemos dejar pasar estas cosas, porque el Señor mismo nos va a marcar. Si somos sensibles al Espíritu Santo, el Señor nos va a marcar, porque quería ser de Ezequías un hombre perfecto. Ahora vos fíjate cómo tenemos que estar bien agarrados del Señor. Jehová fortalece, porque el enemigo también había sido formado para servirle al Señor en la perfección. Y mirá cómo fue engañado. Entonces nosotros no podemos creernos que nunca nos va a pasar. Tenemos que decir, yo no lo quiero. Yo siempre aprendí eso, ¿no? De decir, yo no quiero esto. No digo que nunca me va a pasar, porque viste que uno dice, esto a mí no. No, distinto es cuando nosotros decimos, yo no quiero esto, entonces lo rechazamos, pero no nos hacemos los grandes, los fuertes, a mí no me va a pasar porque soy Marcela Mayorano de Enrico. No, yo no lo quiero, renuncio, a esas cosas tenemos que renunciar, a todo lo malo. Amén. Entonces dice, Ezequías los atendió. Veíamos que el ámbito propicio no debería de ser la iglesia, pero ¿y Babilonia? Decile al que tenés cerquita, ¿y Babilonia? ¿Cómo andamos por Babilonia? ¿No? Y cuando Babilonia entra en casa, ¿no? Los babilonios, los mensajeros entran en casa, ¿queremos mostrar en nuestro corazón cosas? Es para analizarlo. ¿No? Yo me analizo, les animo a que todos nos analicemos. Y cuando estamos afuera, ¿cómo somos? ¿Somos iguales? Vos con una mano en el corazón. ¿Somos iguales afuera que acá? ¿Somos iguales? Eso deberíamos de ser.
en todos los ámbitos, ser las mismas personas, y eso es integridad. A ese camino nos llamó el Señor. Ahí tenemos que ser, siempre igual en todos los lados donde nosotros estemos. Pero hay cosas que nos pasan dentro del corazón. Decí conmigo, en el corazón. En el corazón. Amén. Estas cosas pasaban en el corazón. Y fíjate que pasaron en Lucifer, era espíritu. Entonces, ¿nosotros qué somos? Espíritu. Hay pecados en el espíritu. Hay pecados en el alma y hay pecados en la carne. El orgullo es un pecado en el espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Todos nosotros, porque el orgullo, y después aparece en el corazón, y después se manifiesta a través del alma, de los sentimientos, y se manifiesta a través del cuerpo. Entonces le mostró su tesoro. Vinieron los de Babilonia, vinieron los enviados, y le mostró sus tesoros. Y mira qué grande que soy. Y mira esto, y mira el otro, y mira lo que tengo, y mira lo que esto, mira. Entonces empezó a mostrar lo que se enorgulleció, se agrandó. No era el mismo que en el templo. Amén. Entonces, de esto tenemos que aprender. Dice que le mostró la plata, el oro, los perfumes, el aceite fino, su depósito de armas, todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que no le mostrara. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que al que le tenemos que mostrar todo lo que somos y lo que tenemos es al Señor, tanto sea bueno como malo. Si él hubiese ido al Señor, hubiese buscado el rostro del Señor, ¿no? En ese momento que el Señor lo estaba tratando, porque el Señor todos los días nos va a perfeccionar. Estamos en el camino de la perfección. Amén. Si hubiese ido al Señor en ese momento, no se hubiera enojado el Señor. Entonces fue el profeta Isaías a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿de dónde vinieron esos hombres? ¿Y qué te dijeron? Entonces dijo, vinieron de un país lejano, vinieron de Babilonia, pero no era tan lejano. Él dijo, es de lejos, no era tan de lejos. Babilonia a veces está dentro, en el corazón, no está tan lejos, está bien cerca. Nosotros vivimos en este sistema llamado Babilonia, vivimos en Babilonia. Matías el otro día compartíamos y después de escuchar al pastor, ¿no? La palabra del jueves, decía, nosotros decimos a la ligera que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Decí conmigo 400 años. ¿Cuántas generaciones pasaron? Nacieron en Egipto, se criaron en Egipto, se movieron como ellos. Entonces estaba dentro. Dios no pudo sacar Egipto del corazón. Y eso nos pasa a nosotros. Está en nuestra esencia. Venimos con ese pecado, venimos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Trabajar con nosotros para sacar todas esas cosas. No es lejano, es cercano todo eso para nosotros. Entonces, Isaías le preguntó, ¿y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó, vieron todo lo que hay en él, no hubo nada en mis depósitos que yo no le mostrara. Entonces cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nos manifestamos con los de afuera, ¿no? y le mostramos al enemigo y somos como él quiere que seamos, y estamos con los que quiere él que estemos, entonces nosotros desagradamos al Señor. ¿Por qué? Porque aparece el orgullo. Isaías dijo entonces a Ezequías, escucha este mensaje del Señor. Dice, van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún algunos de tus propios descendientes se los llevarán a Babilonia. Los castrarán. Yo siempre me pregunté, ¿no? No sé si te habrá pasado a vos, ¿por qué se enojó tanto el Señor? ¿No? Porque se enojó feo acá con Ezequías. ¿Y será que se enoja feo cuando nosotros le mostramos todo al enemigo y vamos al enemigo y somos así orgullosos y sacamos ese tipo de carácter y de forma afuera? Porque creo yo que en el templo no era así Ezequías. Eso le pasó afuera. Entonces, reflexionemos, ¿no? Los castrarán, los pondrán como criados en el
palacio del rey. Ezequías, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad, respondió Ezequías: el mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. Yo digo, pero no puede ser, no puede ser. Fíjate vos cómo el orgullo nos lleva a ser egoísta, nos lleva al egoísmo, porque sálvese quien pueda, me salvo yo, la palabra es favorable. Y no es así, no es así, porque no entendió nada, no entendió nada. Y esto es triste. En Isaías capítulo 36, versículo 1, vemos cómo nos relata también, porque aquí, ¿cuál era el varón de Dios que le llevaba palabra? Isaías, ¿no? El profeta Isaías. Isaías también lo relató. Y este episodio que vivió con Ezequías. Y dice, en el año 14 del reinado de Ezequías, decí conmigo 14 años. 14 años. Entonces, habían pasado 14 años. Y esta es una palabra para los que hace bastante que estamos en el camino del Señor. Que tengamos esos cuidados. 14 años después, decí conmigo 14 años después. 14 años después. Tenemos que prestar atención a los años. Tenemos que prestar atención a los tiempos. ¿Qué pasa después de un tiempo de estar sirviendo al Señor? ¿Qué pasa después de un tiempo de estar en los caminos del Señor? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿No es verdad que a veces de un día para el otro, o de la mañana para la noche, o para la tarde, hay cambios en nuestras vidas? En nuestro estado anímico, en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan los años? ¿Qué pasa con los ataques que tenemos que vivir? ¿Amén? Porque hay ataques para destruir nuestras vidas. Hay ataques en nuestro cuerpo, hay ataques en nuestro matrimonio, hay ataques con nuestros hijos, hay ataques económicos. ¿Qué pasa? Decí conmigo, después de 14 años. Después de 14 años. ¿Qué pasa después de un tiempo? ¿No? Entonces nosotros tenemos que ver esas cosas, porque se pueden estar gestando en nuestros corazones cosas que no están bien. Y nosotros las dejamos pasar, o las hacemos crecer, o no tenemos el cuidado que tenemos que tener. Entonces no nos olvidemos de este ejemplo. De esta palabra, después de 14 años. Vamos a leer el versículo 13, del 13 al 18. Entonces, qué importante que es que las situaciones que vivimos son para en definitiva, que cada uno de nosotros podamos aprender. Entonces el oficial de pie gritó bien fuerte en hebreo. Este era el enviado de Babilonia. El rey de Babilonia, el rey de Asiria, enviaba a sus mensajeros. Así como el Señor tiene sus mensajeros, el enemigo también. Y fíjate lo que dijo, oigan, en hebreo dijo, en hebreo. Entonces, el enemigo se hace pasar por cristiano. Sabemos que esto es lo que está pasando. Hay mucha gente que te dice que Dios te bendiga. Yo soy un hijo de Dios, yo fui a la iglesia. ¿A cuántos escucharon así? Yo fui a la iglesia, leí toda la Biblia. No, si yo lo conozco, ahora estoy apartado. O yo, sí, porque yo sé. Pero, ¿cómo está? ¿Cómo está ese corazón? ¿Verdaderamente es cristiano? ¿Verdaderamente sigue a Cristo? ¿Es enviado del Señor o es enviado del otro, de las tinieblas? Entonces, esto lo tenemos que ver. Oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. Y si alguien está hablando grandezas de Dios, pero no es el Dios verdadero, ¿no? Veamos los frutos, veamos a dónde nos guía. La palabra es para advertir, ¿no es cierto? Para discernir, para que podamos observar, para poder ver. Dice, vosotros caminabais bien. ¿Qué os pasó? Decía Pablo. ¿Quién los estorbó? Gente que nosotros vemos caminar bien por un tiempo y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Decí conmigo, el tiempo. El tiempo. El tiempo pasa y si no tenemos cuidado y no vamos viendo, a veces acá se ve mucho y se escucha mucho en la palabra, nuestro andar, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque es necesario, es necesario. Jesús ministraba a sus discípulos,
los enseñaba, los preparaba, para que luego después puedan estar fuertes cuando tengan que pasar por las dificultades. Y el enemigo no logre su objetivo. Fíjate lo que decía el enemigo mismo, no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos. Pero yo meditaba sobre estas palabras. Lo primero que escuchó Ezequías fue esto, que el enemigo dijo, no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos. Si Ezequías era orgulloso, ¿no es cierto? Si Ezequías era orgulloso. Estas palabras, sabemos nosotros que el enemigo pone verdad y mentira, ¿no? Mezcla las dos cosas. ¿Esa es una verdad o no es una verdad? Él no puede salvarlos. ¿Verdad eso? Entonces, los siervos del Señor, los hijos verdaderos del Señor, tenemos que entender que el único que hace la obra es el Señor. Que nosotros no podemos salvar a nadie, que nosotros no somos nada. Somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Si vamos a hablar, nosotros vamos a predicar, vamos a dar un tratado, vamos a servir al Señor, no sé, hacemos radio, lo que hagamos para el Señor, vamos al hospital, lo que hagamos para el Señor. La obra la hace el Señor, nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Si nosotros nos creemos que somos algo, estamos perdidos. Entonces, fíjate, que nuestro deseo tiene que ser que el Señor se glorifique, que el Señor hable, que el Señor sane, que el Señor nos use, ¿no? Que el Señor toque el corazón, que el Señor. Lo primero que escuchó Ezequías fue esto, no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos, Él no puede salvarlos. Él no puede salvarlos. Decir, yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie. Y esto es importante, porque esto va a hacer bajar los niveles de orgullo. Amén. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros solos no podemos hacer nada. Jehová fortalece. Jehová fortalece. Amén. Entonces, luego comienza a hablar, ¿no es cierto?, en contra del Señor. No lo vamos a leer porque si no sería muy largo. Entonces, no nos olvidemos de eso, a los 14 años, después de un tiempo, decí conmigo después de un tiempo. Después de un tiempo. ¿Qué pasa después de un tiempo? Amén. Y hay cosas que tenemos que escuchar. Hay cosas que tenemos que escuchar. Hay cosas que no tenemos que escuchar. Porque no van a ser de bendición para nuestra vida espiritual, para que el orgullo baje, ¿no? A mí me encanta tratarlos dulcemente, me encanta, ¿no es cierto? Me encanta con las hermanas, me encanta hacerlo. Me encanta decirles lo lindo y las cosas que hacen, me gusta. Pero si llegaría el caso que se pasa, o que algún hermano o alguien no ve lo que estás haciendo, o el pastor o alguien, entendamos que a veces es el Señor que lo permite. Que escuchemos ciertas cosas, ¿no? Mira, como para que se pinche, el pastor decía eso, para que se pinche el globo, ¿no? Porque el globo, ¿qué sería? El orgullo. Entonces, para que el orgullo no se cada vez se agrande más, entonces el Señor va a permitir que escuchemos cosas o que no escuchemos cosas, para que nos mantengamos bien, humildes, porque ahí está la bendición. ¿Amén? ¿Dónde está la bendición? En la humildad. En la humildad. Gloria al Señor. Entonces, después de un tiempo, revisemos qué pasa en nuestro corazón. Capítulo 37, versículo 1 y 2. Vamos a ver un poquito. Entonces, observamos que el Señor había bendecido a Ezequías, pero quería lograr sacar un fruto. Quería lograr que salga de él aquellas cosas que no eran del reino de Dios. Amén. Quería sacar eso que nos sobra. Decí conmigo lo que sobra. Lo que sobra. Porque el orgullo sobra. Y eso es algo que lo tenemos todos, ¿no? Decile al que tenés cerquita, ¿cómo está tu orgullo? ¿Enano? ¿Enano? ¿Gigante? ¿No? ¿Estamos peleando con el orgullo? ¿Le estamos dando? Y amén, amén. Hay que darle al orgullo.
Entonces, qué bueno que es eso, nosotros solos. Señor, vos sos tiene que salir de nuestros labios y de nuestro corazón. Vos sos el que hace la obra, vos, Señor, vos. Cuanto más nosotros lo engrandecemos al Señor, más el Señor nos va a bendecir. Amén. Más el Señor nos va a usar. Dice, cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Era sabio, estaba bien enseñado. ¿Qué hacemos nosotros? Venimos al templo, venimos a la casa del Señor, venimos a exponer la situación que tenemos que estamos viviendo. Si estamos siendo atacados, venimos al Señor. Y envió a Eliaquim, mayordomo del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos con ropas ásperas, en señal de dolor, a ver al profeta Isaías, a decirle de parte del rey, hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación. Decí conmigo 3 cosas: angustia, castigo, humillación. Entonces podemos llegar a vivir, para que el Señor trate con nuestro orgullo, alguna de estas 3 cosas. Amén. Angustia. Los apóstoles estaban angustiados. Amén. O sea que el Señor los trataba porque los usaba mucho. Angustia. Castigo, ya ahí es cuando ya se hace algo mal. Amén. Que el Señor nos tiene que dar una tunda. Entonces, pero no siempre es castigo todas las cosas que nos pasan. Es enseñanza, decí conmigo enseñanza. El Señor es Padre, nos quiere enseñar y nos quiere enseñar provechosamente, dice. No todo es castigo, pero también hay castigo y también hay humillación. Van a haber momentos en que vamos a permitir que seamos humillados. A veces yo escuchaba, ¿no?, a la familia de mi esposo que decía, pobrecita Marcelita. Pobrecita. Viste que la gente a veces te dice pobrecita, pobre. Y, bueno, el pastor siempre dice, cuando a nosotros nos resbala lo que dicen de nosotros, ahí ya estamos ganándole al orgullo. No, nos tiene que resbalar lo que dice, pero de acá, de corazón, de adentro. Porque cuando a nosotros nos duele acá adentro, es porque el enemigo logra su objetivo. Entonces, el orgullo viene del enemigo, decí conmigo, del enemigo. De nuestras almas. Está en el espíritu, porque Lucifer era espíritu. Amén, era espíritu. Sin embargo, hubo orgullo en su espíritu, en su corazón, porque también sienten. Entonces, eso mismo nos quiere trasladar a nosotros. Y hay que batallar contra esto. Entonces, la angustia, el castigo, la humillación, como una mujer que está a punto de dar a luz y se queda sin fuerzas. Es las situaciones que el Señor va a utilizar para nosotros tratarnos. Entonces, el Señor envía palabra a Ezequías. ¿A quién le envía palabra primero? Al que pasa el problema. A cada uno de nosotros, ¿no? El pueblo todo estaba siendo atacado. Sin embargo, la palabra que venía de parte del Señor, ¿a quién venía? A Ezequías. Entonces, ¿para quién es la palabra? ¿Para el de al lado? No. Decí para mí. Para mí. Porque a veces decimos, ¿para quién es la palabra? Para vos. ¿O no? A veces es fácil, pero la agarramos y la tiramos, ¿viste? ¿No pasaba eso? Yo cuando me ponía malas notas, estaba en primer grado, y iba en el micro. Mirá vos qué sinvergüenza que era yo, ¿eh? Ya de chiquita. Me ponían malas notas en el colegio. Entonces yo agarraba, las cortaba el cuaderno de comunicaciones, las notas, agarraba, les hacía un bollito, y abría la ventanilla y las tiraba, ¿no? Y las miraba cómo se iban. Un día me agarró... Claro, la maestra, me acuerdo que cuando vio que estaba roto, ¡ay, cómo me retó en el colegio! Yo estaba colorada, me recuerdo, delante de todos los compañeritos, ¿por qué? Y me decía de todo. Cuando fui a mi casa, me puso una nota que yo estaba haciendo eso. Cuando fui a mi casa, mi mamá me dio una paliza tremenda, tremenda. Entonces, nosotros a veces hacemos así, queremos romper la hoja y plic,
Decimos, esto no es para mí, ¿no? No lo hacemos así directamente, pero lo hacemos a lo mejor adentro, ¿no? Esto no lo quiero, o si no es para... Estamos así. Por eso la palabra dice que no tenemos que tener el dedo amenazador. Es para vos. No, es para mí. Entonces, si nosotros recibimos la palabra, vamos a ser bendecidos. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen es para mí? Es para mí. Gloria al Señor. Capítulo 38, versículo 7. Ay. Gloria al Señor. Estamos en el libro de Isaías, ¿no? Estamos viendo un poquito, ya vamos a... El título del capítulo 38, ¿cuál es? Versículo, enfermedad y curación de Ezequiel. No nos olvidemos de eso. Enfermedad y curación. Decí conmigo, enfermedad y curación. Enfermedad y curación. Pero no estamos hablando hoy de una enfermedad física. Amén. Estamos hablando de un poquito más allá. Estamos hablando de las cosas, enfermedades o cosas que están adentro, ¿no? No es algo físico, porque si no podemos decir, yo no estoy enfermo, yo no me voy a curar, no necesito curarme y no recibo la palabra. No, estas son enfermedades en el espíritu, en el alma, ¿no? Que se manifiestan en nuestro cuerpo a través de palabras, a través de cosas que hacemos. Entonces necesitamos comprender esto, que el Señor nos quiere curar, nos quiere liberar de todas estas cosas que en realidad no están bien. Ahora sí vamos al versículo 7. Gloria a Dios. Entonces, Isaías respondió. Estamos en el momento que lo curó, ¿no? Lo curó. Y le dijo que le iba a dar la señal, ¿se acuerdan? La señal que iba a retroceder el tiempo. Entonces, fíjate lo que dice en el 8. En el reloj del sol de Acaz, voy a hacer que la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado. Y la sombra del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. ¿Cuál era el mensaje que le quería dar el Señor a Ezequías? Yo puedo restaurar el pasado y puedo cambiar tu presente. Quiero restaurar, porque el Señor necesita restaurar lo que pasó. Amén. Y nosotros tenemos que pedirle eso, porque hicimos muchos líos antes. Muchos líos. Necesitamos restauración. Y esas cosas tienen, de alguna manera, nos persiguen porque dejaron un rastro en nuestra vida. Esas cosas que hicimos antes, ¿no? A veces es una lucha en la mente, a veces nos llevan a costumbres, a actitudes, a cosas que hacemos, ¿no es cierto?, que desagradan al Señor. Entonces, de alguna manera, el mensaje era, yo voy a restaurar lo que pasó. Amén. Entonces, cuando el rey Ezequías de Judá sanó de su enfermedad, compuso este salmo. Yo les invito a que después lo lean. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué decimos después que el Señor hace un milagro en nuestras vidas? Lo primero que él comenzó a decir, a mí me llamó la atención, son cosas realmente desagradables, porque salen cosas feas a veces de nuestros labios, ¿no? Y eso muestra que hay adentro. ¿Cómo nos damos cuenta cómo estamos? Por las cosas que decimos, ¿dónde? Acá no, en Babilonia. Cuando le mostramos nuestro corazón, nuestros tesoros a los mensajeros de afuera, a los de afuera. Yo había pensado, en lo mejor de mi vida tendré que irme. Se me ordena ir al reino de la muerte por el resto de mis días. Yo pensé, fíjate, yo pensé, tenemos que cuidar los pensamientos, porque acá tenemos la batalla. Acá, lo que pensamos, ahí ataca el enemigo. En lo mejor de mi vida tendré que irme. Yo pensé, ya no veré más al Señor en esta tierra, no volveré a mirar a nadie de los que viven en el mundo. Deshacen mi habitación, me la quitan, como tienda de pastores, mi vida era cual tela de un tejedor que es cortada del telar. Día y noche me haces sufrir. Día y noche me haces sufrir. Si nosotros le decimos al Señor eso, ¿no? Me llevas al reino de la muerte, no es verdad. Porque ¿qué pasa? Después que si el Señor nos llama, nosotros no vamos con Él, no vamos al reino de la muerte. El reino de la muerte perdió poder delante del Señor. Entonces, Él estaba hablando desde el dolor,
desde la queja, ¿no? Entonces, grito de dolor toda la noche, como si un león estuviera quebrándome los huesos de día y de noche, me hace sufrir. Vuelve otra vez a decir, me hace sufrir, me hace sufrir, me hace sufrir. ¿Y si el Señor escucha eso? No, el Señor no nos hace sufrir, el Señor nos quiere fortalecer. Amén. El Señor nos quiere ayudar. Entonces, el enemigo quiere que nosotros comuniquemos cosas que no van, que no son buenas. Estamos en el capítulo 38. Amén. Entonces, fíjate vos, a partir del versículo 16 en adelante, él confiesa cosas buenas. Entonces, primero le salieron cosas negativas, cosas malas. Es verdad que las cosas malas tienen que salir, porque el Señor va a promover que lo malo salga. No puede quedar ahí, que lo malo salga. Pero tenemos que tener una actitud después de decir, bueno, Señor, yo esto sé que está malo y voy a procurar no hacerlo más, ¿no? Para que se produzca una limpieza, si no nos volvemos otra vez a ensuciar. Entonces, a partir del versículo 16, Él comienza a bendecir, ¿no? Has perdonado mis pecados, amén. El Señor, versículo 20, está aquí para salvarme. Toquemos nuestras arpas y cantemos todos los días de nuestra vida en el templo del Señor. En el capítulo 39 vuelve a contar cómo Él le muestra todo, no lo vamos a leer al enemigo. Él le muestra todo, todas sus tesoros, todo lo que hay adentro, todo lo que hay adentro. O todo lo que Él cree valioso, porque ¿qué son los tesoros? Las cosas que tienen valor. Entonces, para nosotros hay cosas que tienen valor que no son buenas delante de los ojos del Señor. ¿Y a quién se lo vamos a mostrar eso? ¿Al Señor? No, porque sabemos que nos va a decir esto es malo. Pero como nosotros lo tenemos adentro y lo queremos mostrar, ¿no? ¿A quién se lo vamos a mostrar? A los babilonios. Por eso tengamos cuidado qué hacemos afuera, ¿no? Si nosotras acá, las mujeres, venimos y nos vestimos cuidando nuestra vestimenta, ¿no es cierto? Un ejemplo doy, ¿no es cierto? Un ejemplo, cuidando nuestra vestimenta. Y salimos afuera, y nosotros afuera con los babilonios nos ponemos, ¿no es cierto?, una ropa que llame la atención, que tenga un escote, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O que se nos marque todo el cuerpo, ¿qué estamos haciendo? ¿Podríamos venir a la iglesia así? A lo mejor por pudor no lo hacemos, pero ¿y si lo hacemos afuera? ¿Agradaría al Señor eso? Pensemos esas cosas. Por ejemplo, si un muchacho acá viene y es respetuoso. Conocimos una vez un hermano que decía, yo con las hermanas de la iglesia son mis hermanas, yo las veo como mis hermanas, pero a las de afuera, me gustan las de afuera. Y cuando salía, y le decía una y la otra, y el pastor le decía, no, mi hermano, no, así no. Un maestro de la palabra, enseñaba la palabra, ¿no? Y era una cosa que decía, yo tengo una debilidad, y estoy en la parada de colectivo y estoy... Hay una mujer y ya la estoy... O si está allá... Y empezaba, y le empezaba... Entonces, esas cosas, los tesoros, decirle al que tenés cerquita, ¿qué tesoro tenés? ¿No? ¿Qué tesoro tenés? ¿Qué tesoro tenemos? ¿Qué tesoro? Nos gustan que nos escuchen y creemos que sabemos todo, por ejemplo, digo yo, ¿no? Entonces Silvita no tiene ese problema, porque a ella no le gusta hablar, pero al que le gusta hablar mucho, y mostrar sus conocimientos. Un ejemplo doy, ¿no? Entonces el Señor dice que el que crea ser sabio, séalo para sí mismo, ¿no? Porque si nosotros, sí, esto lo sé, lo otro lo sé. Y la palabra, nos conocemos toda la palabra. Entonces, eso va a desagradar al Señor. Decí conmigo los tesoros. Gloria al Señor. Ya terminamos.
Yo te invito a que te pongas de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar.